nuestro podcast, Cosas del Tiempo. Bienvenidos, mi nombre es Lisbeth Albadán Martínez, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales y en esta ocasión estamos hablando acerca de la que es la historia, cómo se entrelazan y se enfrentan la historia y la memoria. Dicen que el tiempo pasa rápido, pero en realidad nunca se va del todo. En cada recuerdo, en cada historia contada, el tiempo pasado vuelve a hablarnos. Bienvenidos a Voces del Tiempo, un espacio para reflexionar sobre cómo comprendemos nuestro pasado a través de dos miradas diferentes, pero inseparables, la historia y la memoria. Hoy los invito a pensar conmigo, ¿qué las une? ¿Qué las separa? ¿Y por qué son tan importantes para entender quiénes somos como sociedad? Empecemos con la historia. La historia como ciencia, dice Julio Fernández Jaramillo, es una ciencia social que estudia lo que pasó en el pasado para poder entender las transformaciones humanas. Busca explicar los procesos, las causas, los efectos y los logros, sin memorizar fechas, sin la necesidad de estar memorizando contenido. La historia cumple la función esencial, nos permite reconocernos como sociedad, aprender de nuestras experiencias colectivas. Y ahora sí, podríamos decir, ¿y para qué la historia? Y en este momento vamos a hablar de para qué la historia y vamos a recordar lo que escribió Jaime Jaramillo Uribe. Y él dice que para remontarnos a la historia debemos iniciar a los inicios. Y si vamos a los inicios, iríamos a los orígenes de la humanidad, que serían cuando llegan los primeros Homo sapiens al mundo, pero retrocedimos demasiado. Avancemos un poco más, cuando llegaron los primeros hombres de Asia a América. O quizás un poco más y en el posterior momento de la conquista. Y después las colonias, los conflictos que enfrentó nuestra Colombia para formarse, para llegar a ser el país que era. Entre los conflictos principales teníamos 4 y vamos a mencionarlos. El primero era darle a la nación unas instituciones políticas y jurídicas, es decir, definir las características que tendría el nuevo Estado. El segundo carácter importante, el segundo problema, era la llamada generación y la reconstrucción y orientación de la economía nacional. El tercer prócer de nuestra historia, el tercer problema, era que la necesidad de transformar las características de la cultura heredada de la colonia. Y el cuarto era el sistema educativo. Esos eran los problemas a los que se enfrentaban los colonos cuando Simón Bolívar le dio la independencia a Colombia. Y empezamos a ver que en el campo económico de Granada existía la minería, la agricultura, pero debido a los aranceles estos productos pues quebraron. En el campo social estaban bastante distinguidas las razas, había separación y límites entre las prerrogativas sociales, es decir, existían los que llamamos hoy en día los estatus sociales. Y en cuanto al sistema educativo, pues la enseñanza se daba solamente a algunos pocos y con métodos demasiado anticuados. Entonces, esto nos daba que no era el Estado social liberal que pues los libertadores habían pensado o habían soñado. A lo largo de la historia, la creación de la Gran Colombia enfrentó diferentes desafíos en lo que fue la educación, la creación de la cultura, la creación de las industrias. Sabemos que el tabaco y el café fueron los principales productores económicos, los que le dieron una independencia económica a Colombia, a la Gran Colombia. Y también mediante las escuelas se crearon escuelas normales que permitieron darle un despegue a lo que fue la educación. Esto pasó en el año de 1850 con el general José Hilario López, que fue el que empezó a inyectar lo que fue la educación en Colombia. ¿Por qué hacemos este recorderis de la historia? Porque la historia nos permite saber
en qué momento estamos parados y nos permite darnos una orientación hacia dónde queremos llegar, para no quizás repetir los errores que habíamos cometido en un principio. Ahora vamos a hablar de lo que es la memoria como experiencia de vida. Y para eso tenemos un invitado muy especial que es docente en una escuela rural y su nombre es Álvaro Núñez. Bienvenido, Álvaro. Hola, Lisbeth, ¿cómo está? Bien, muchísimas gracias, Álvaro. Mira, en este podcast estamos hablando de lo que es la memoria. ¿Qué crees tú que es la memoria? Para ti, ¿qué es la memoria? La memoria es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de recordar lo que ya hemos vivido. Muy bien, claro que sí. Dice la socióloga Elizabeth Yellin que la memoria no es fija ni neutral, sino que es una construcción política y social. Y que la memoria se guarda sobre todo debido a las emociones y rescata los silencios y los testimonios personales, porque la historia lo hace más de manera general, pero la memoria rescata situaciones importantes. ¿Tú crees que la historia y la memoria son opuestas? Yo no creo que sean opuestas, yo creo que son similares y se complementan, porque la historia se hace referente más a la visión colectiva de los hechos que ya han sucedido, y la memoria sí al carácter individual de cómo fue. Por eso uno puede tener memoria de algún hecho, pero la historia es la visión de todos, en la que todos estamos de acuerdo. Exacto. Y sabemos que la historia muchas veces es como manipulada por las personas o los importantes que hicieron parte de esa historia en ese momento. Entonces la memoria hace como una transformación y redacta, como dices tú, o resalta de pronto los hechos importantes que no se tuvieron en cuenta en el momento de hacer la historia. Pero ellas, como dices tú, estoy de acuerdo, están completamente entrelazadas porque pues una historia sin memoria es fría, puede ser confusa y hay división y no hay claridad en los hechos. Hay algo muy importante que se llaman los vehículos de la memoria. ¿Tú sabrías qué son los vehículos de la memoria? No sé qué son los vehículos de la memoria. Son las fechas, los aniversarios, los que nos llevan hasta donde ocurrieron los hechos. Entonces son lo que nos permite recordar y nos permite darle significado a la parte de la historia que queremos recordar. En estos momentos, ¿qué crees que sería un vehículo de la memoria de nuestra historia de Colombia, de nuestro país? Pues yo creo que en nuestro país son muy importantes las fechas. Es un gran vehículo de la memoria porque nos sitúa rápidamente en un contexto histórico, en un periodo de tiempo. Y también pues dentro de esas fechas pues también se le ponen nombres a los sucesos que han acontecido en ese periodo de tiempo. Exactamente. Y los vehículos de la memoria nos permiten transportarnos y guiarnos, darnos una orientación y significado de lo que fue. Por ejemplo, sabemos que en un principio se celebraba el 12 de octubre como el día del descubrimiento de América, pero a través de la memoria, de los rescates de la memoria que hemos tenido, de lo que sufrieron nuestros antepasados indígenas, hemos rescatado que ya no celebramos el descubrimiento ni conquista, sino que celebramos ahora la diversidad étnica y rescatamos lo que fue nuestra historia. Sí, pues ahí, por ejemplo, en esa fecha en específico va relacionada con lo que veníamos hablando antes, que siempre va ligada a la emoción. Por ejemplo, en esa fecha, para unos puede ser el inicio trágico de lo que somos ahora, lo que somos aquellos que hablamos español, pero otro, y eso como un recuerdo de algo bueno, algo bonito, de lo que somos. Y también hay otro recuerdo como un poco más resentido o doliente, en el cual dice pues que esas fechas no se celebrarían porque fue el aniquilar la cultura que ya teníamos y lo que verdaderamente somos o éramos. Exactamente. Entonces, para finalizar, podemos llegar a acordar
que la memoria es una forma de mantener, la memoria y la historia son formas de mantener vivas el pasado, ¿cierto? Y que la historia nos permite comprender, pero la memoria nos enseña a sentir. Muchísimas gracias, Álvaro, por estos minutos de compartir. Gracias por tu aporte. Espero que el aprendizaje que hayamos tenido en estos momentos pues sea bastante gratificante. Gracias por invitarme a tu programa. Estuvo muy chévere.